Un lindo y hermoso martes ya. El título hoy, perdonar y olvidar. En forma de pregunta, ¿podemos realmente perdonar y olvidar lo que pasó o lo que hemos vivido? ¿Cómo es esto? Bueno, para entender y comprender, esto lo compartiremos junto con ustedes y aún con el pastor Raúl, que le digo, bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Qué alegría estar nuevamente en este día para juntos, pastor, tener una conversación, un estudio y llegar con palabras de esperanza a los amigos que nos están viendo a través de nuestro canal y a través de nuestras redes sociales del Evangelio Eterno. Que el Señor pueda bendecirnos grandemente, pastor. Y la pregunta de hoy es difícil. Sí. A lo largo de mi ministerio yo me he encontrado con personas que dicen, yo puedo perdonar pero olvidar jamás. Y hay otros que son más fuertes, dicen, yo no olvido y no perdono nunca. Qué difícil que es, pastor, olvidar lo que las personas han hecho con nosotros. Incluso a veces olvidamos hasta los buenos gestos que alguien hace. Incluso a veces olvidamos hasta los cariños, hasta las palabras de agradecimiento que alguien nos da. Pero a veces, pastor, los rencores, las ofensas, las tenemos grabado tanto en nuestro corazón que no permiten que vivamos una vida de felicidad. Así que hoy la lección, pastor, motiva mucho a poder entender qué es lo que Dios quiere hacer conmigo y con mi vida y que yo haga con las demás personas. Perdonar y olvidar. Y para entrar ya al estudio de este día, qué mejor que hacerlo con reverencia, pidiendo la dirección de nuestro Dios. Los invitamos a postrarnos de rodillas para pedir la dirección de lo alto. Oh bendito Padre, gracias por tus lindas enseñanzas. Gracias, Padre, porque esto no fue solo palabra, sino, Señor, en hechos, en actos. Aún del cielo tú nos has mostrado el verdadero perdón. Y en el cual, Señor, tú mismo en tu palabra dices que los pecados de nosotros los pondrás en las profundidades de los mares. Oh Padre, enséñanos, muéstranos, Padre, el verdadero perdón. Y que tu pueblo, tus hijos, podamos, Padre, alcanzar ese perdón. El perdón recibido por ti y aún el perdón por aquellos semejantes a nosotros. Pero más que nada, personalmente a cada uno de nosotros, enséñanos a dar ese verdadero perdón y olvidar las circunstancias o dificultades que hemos vivido con otros. Padre, quédate en nosotros y que hoy podamos comprender esta lección de este martes, de este día. Te lo pido, Padre, y te lo suplico en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Te lo suplicamos, pues, en el nombre de Él. Amén y amén. Pastor, cuando hay una pregunta, debe haber una respuesta. Así es. Debe haber una respuesta, ¿no? Debe haber una respuesta, pero no en base a lo que yo pienso, sino en base a la verdad. Mateo capítulo 18, versículo 21 en adelante hasta el 22, Pedro se le acerca a Jesús y le hace una pregunta, ¿no? Entonces él se le acercó y le dijo, Mateo 18, 21 hasta el 22, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? El 7 es un número que podemos contar con la mano, ¿no? Y si tal vez la respuesta de Dios hubiese dicho, sí, está bien, o unos 2 más, o 3 más. Y Pedro tal vez pensó que el perdón tenía su límite. Bueno, tú haces esto, pero hasta aquí llegas. Después de ahí ya no tienes oportunidades. Una vez yo recuerdo, pastor, que cuando estaba estudiando yo teología,
llegó un momento de dificultad que decidí abandonar la carrera por algunas cosas que no estaban bien en mi vida personal. Y dije, ¿cómo es posible que Dios quiera un pastor como yo, un ministro como yo? Y decidí abandonarla por completo, pastor. Y un profesor mío que yo quiero mucho, no voy a mencionar yo su nombre, pero él sabe quién es, visitó mi casa y me dijo, ¿sabes? Dios no es un Dios de una sola oportunidad. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y sin temor a equivocarme, no solamente de segundas, sino de muchas oportunidades. Y Pedro se le acerca y le dice, ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor le da una respuesta. Y te dijo, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Haciéndolo en la calculadora, pastor, este proceso es infinito. 7 más 7, de ahí eso por 7, de ahí eso por 7, pastor. El perdón de Dios es infinito. Y lo lindo de esto, pastor, que la Biblia dice que cuando uno va a Dios y deposita nuestros pecados a Dios, no solamente Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, sino que la Biblia dice, nunca más me acordaré de ellos. ¿Qué tan completo es el perdón de nuestro Dios? Es completo. Una vez recibí, pastor, una pareja en mi casa que con mi esposa, y por cierto, pastor, esta semana con mi esposa cumplimos 14 años de casados, así que estoy muy feliz, agradecido a Dios por la bendición de haberme permitido llegar a 14 años con mi familia, fruto del amor que tenemos con mi esposa. Tenemos 3 hijos, mi hijo Misael, mi segundo hijo Pablo y mi última hija Abigail, que siguiendo los planes de Dios pronto estarán con nosotros, pastor, acá compartiendo este ministerio como lo hemos hecho a lo largo de 14 años de casados y yo ya, pastor, 16 años sirviendo a Dios como ministro. Amén. Así que, pastor, felicidad en mi corazón, agradecimiento a Dios y esperamos seguir como familia siguiendo el propósito que Dios nos llamó un día, tanto a mi esposa como a mí, para juntos compartir este ministerio especial de la predicación del Evangelio de Dios sin temor, sin miedo, porque el Señor es fiel y justo para cumplir sus promesas. Hay una parábola, pastor, en el libro de Mateo donde un rey perdona la deuda, que sigue en el libro mismo del capítulo 18, y estas 2 personas llegan ante el rey y piden perdón. Y el rey ofrece el perdón y se las da. Pero uno de ellos tenía otra deuda mínima que cobrar a otra persona. No se la dio, pastor. Si nosotros aplicáramos el perdón como Dios quiere que lo aplicáramos, como una cadena, pastor, Dios nos perdona y Él quiere que esa cadena continúe, que nosotros perdonemos a otro, que perdonemos a otros, que perdonemos a otros. Este mundo fuese mejor, pastor. Este mundo dejaría a un lado la violencia, dejaría a un lado los rencores, el resentimiento. ¿Hay consecuencias por el pecado? Sí hay consecuencias, pero también hay consecuencias por el amor que Dios da a nosotros y por el perdón. Perdonar, pastor, es el acto de borrar lo que las personas nos hacen. Y a veces muchas personas llevan ese recuerdo. Dice, sí, yo te perdono esta vez, pero no olvido lo que tú hiciste hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años. Y esa amargura daña nuestro corazón. Es como tomar un veneno y que va matando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Amigo que estás viendo nuestro programa en esta mañana, yo te invito a que puedas disfrutar del perdón de Dios, pero que también tú puedas compartir. Pero la segunda invitación que Dios hace, Dios dice, nunca más me acordaré de ellos. Es momento de olvidar, es momento de sanar, es momento de borrar las secuelas, el dolor, las heridas. Hoy el Señor también quiere que tú olvides lo que alguien hizo por ti. Pastor, amén. Perdonar y olvidar es el secreto de la felicidad. Así es, y interesante que aquellos que
estamos confiando y creemos por fe que este libro, la Biblia, en realidad es la palabra de Dios, nosotros tenemos que hacer como nuestro Señor Jesucristo hizo. Aún el primer mártir nos mostró y nos enseña que cuando uno realmente depende de Dios, confía en las promesas, uno tiene que aprender a perdonar. Cristo estaba muriendo cuando dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ese perdón que vemos desde la cruz es un perdón que nos ha alcanzado a todos nosotros. Esteban, el primer mártir, apenas 3 años y medio de conocer al Señor, de saber a través de él lo que Dios quería que se diera a conocer, el amor del Padre que tenía por ellos y por nosotros. En el momento de su sufrimiento, en el momento de su muerte, también clamó: perdónales esta ofensa. Oh hermanos, ese amor, cuando uno acepta y reconoce el amor de Dios, que realmente uno no merece, porque estamos más habituados a hacer lo malo que a hacer lo bueno. Por eso muy pocas veces viene el querer realmente de corazón perdonar cuando se nos ha ofendido. Y por eso la palabra de Dios es muy clara. Miren, vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 17 en adelante. No está en la lección, pero quiero ponerlo como quizás para alguien que está pasando un momento o una necesidad de dificultades, de problemas, y que no ha entendido en realidad hasta dónde llega Dios. Miren, dice el apóstol Pablo: he aquí, tú tienes, es 12, versículo 12, versículo 17. Romanos 12, 17. ¿Ok? Dice Pablo: no paguéis a nadie mal por mal. Eso es malo. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Hay que buscar siempre ser lo mejor. Siempre en nuestra vida presentar a Cristo. Cristo presentó al Padre. Nosotros presentemos a Cristo en nuestra vida. Versículo 18. Sigue diciendo el apóstol: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay que ponernos en paz con nuestros hijos, con nuestra esposa si la agraviamos, si la ofendimos, con nuestros padres. En momentos quizás ya nos sentimos superiores a ellos. Quizás pensamos: ya está viejito el viejo, ya no piensa igual, ya no entiende, ya no sabe. Cuidado, la vejez tiene experiencia. Y si lo dice, es porque algo le puede suceder al hijo en la vida que está llevando y se está conduciendo. Los viejos hay que escucharlos, porque los viejos ya no es tanto la letra, sino la experiencia que ellos han tenido y que no quieren que sus hijos o sus nietos la sufran. Por eso los consejos de la palabra de Dios, a través del respeto a los ancianos, nos lleva también a amarlos, a escucharlos y a entenderlos. Pero nos sigue diciendo el versículo 19 de esa misma cita de Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué quiere Dios? Él quiere cobrar. Por eso no es bueno que nosotros, cuando se nos ofende, nosotros cobrarnos. Porque ¿sabes qué? Ahora Dios va a tener que cobrarnos a los dos. Ahora Dios va a tener que pensar y decidir quién hizo más falta que otro, que una falta es la misma de la más grande a la más pequeña. Entonces, Dios quiere hacer esa venganza tuya. Pero si tú te pones que porque tú tienes el derecho, que porque tú en realidad debes de recibirlo,
y que porque a ti se te debe de pedir perdón, cuidado, porque entonces Dios también a ti te juzgará por ese acto. Por eso mira lo que dice el versículo 20. Dice el apóstol Pablo, versículo 20. No, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Cuántas veces nosotros quizás hemos tenido esta vivencia en la iglesia? De que, uy no, a aquel no le des, uy no, a aquel no le sirvas, uy no, a aquel no le ofrezcas, porque esto y esto otro. Hermanos, somos familia de Dios, somos un solo cuerpo. Entendamos que realmente nosotros necesitamos o debemos representar a Cristo a todo el incrédulo o a todo débil de fe o de conocimiento. Dios quiere hacer esa cobranza. Por eso el apóstol termina con este versículo, el versículo 21. Miren cómo termina el apóstol Pablo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. O sea, tú rompes esa trayectoria de maldad. ¿Con qué? Con tus buenos hechos, con tu seguridad en que Dios ya obró contigo, ya hizo lo recto delante de ti. No quiero irme en este set sin una cita de la sierva del Señor. Yo sé que el pastor todavía tiene algo que comentar, pero quiero dar cuando menos una cita si es que este tiempo me alcanza. Mira lo que dice la sierva del Señor. Y nos dice allí, en palabras de vida del gran maestro, dice, no demos al que yerra ocasión de desanimarse. No permitamos que haya una dureza farisaica que haga daño a nuestro hermano. No se levante en la mente o el corazón un amargo desprecio. No se manifieste en la voz un dejo de escarnio. Si hablas una palabra tuya, si adoptas una actitud de indiferencia o muestras sospecha o desconfianza, esto puede provocar la ruina de un alma. Ahora te das cuenta, podemos ser culpables de la sangre de nuestros hermanos. ¿Cuántos a veces por algunas actitudes de nuestros hermanos no se han ido? Quizás nunca los vemos, no sabemos qué pasó con ellos, si se restauraron, si siguen todavía en la iglesia o van a una iglesia, no sabemos muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque no los buscamos. ¿Para qué? Para pedirles ese perdón, para confesar que hemos errado en el nombre de ellos y que hemos hecho falta y que hemos ocasionado esa falta en ellos. También la sierva del Señor, ya que me dan oportunidad, también, ¿verdad? En este libro, el segundo párrafo, nos dice también la sierva del Señor. El perdón está en el libro Palabras del Gran Maestro, página 190, 191, que nos dice ella. El perdón concedido por este rey, que era el que habla la historia, representa un perdón divino de todo pecado. Cristo es representado por el rey que, movido a compasión, perdonó al siervo deudor. El hombre estaba bajo la condenación de la ley quebrantada, no podía salvarse a sí mismo, y por esta razón Cristo vino a este mundo, revistió su divinidad con la humanidad y dio su vida, el justo por el injusto. Se dio a sí mismo por nuestros pecados y ofrece gratuitamente a toda alma el perdón comprado con su sangre. Amén. Ahora vemos lo que Cristo hizo. Realmente preguntamos, ¿Cristo merecía esto? No, en realidad, Él no merecía esto.
Él vino por el amor que le tiene a la humanidad, porque Él es nuestro Creador. Y por eso es el que hoy nosotros tenemos que entender, como dice el título, perdonar y olvidar. Olvida lo pasado. Vive una nueva etapa. Vive nuevos momentos. Convive con tu familia. Deja el pasado, el rencor. Deja esos momentos de que el esposo me engañó, la esposa me engañó. Reúne a tus hijos, reúne a tu familia, que al fin y al cabo, en realidad, tu separación no sufren ustedes como adultos, sufren los hijos. ¿Por qué no mejor realmente perdonar y olvidar lo que vivieron, pero nunca regresar a esa falta? ¿Quieres ver a tus hijos felices? ¿Quieres sentirte feliz? ¿Quieres hacer felices a otros? Aprende a perdonar como Cristo te perdonó a ti tu ofensa. ¿Quieres venir al Señor? No hay más que a través de su palabra. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde.